Luego contamos más con el público de redes. Hola, hola.
Hello. Hi, Lee. Hi. I got here. We got it. Yeah. We've got it. For Thank the- goodness. Yeah. Can you hear me okay? We can hear you perfectly. Excellent. Okay. Yeah. Oh, okay. I'm just Can you hear us putting, correctly? sorry, I'm a Can bit you deaf. Can you hear us well? Hi, Andrea. Yeah, I can hear you. I am very deaf, I'm afraid. So sometimes I'm, I'm sure I'm just going to, I think I've just been running through the timings. I've got one slide I accidentally left in, which needs to go, but I'll tell you, just slip over that one. But I've got my timings, I've got my phone ready to on stopwatch, and I know where we've got to be at certain times, so I think we should be okay. Okay, thank you so much. Yeah, I think it will be great. Yeah. Hopefully, it's nerve-wracking doing something across the world, really. Yeah. We're very excited to have you here. It's so much easier. Yesterday I did 8 hours in person, and that's so much easier because I can see people. Right. Yeah, it's always easier to interact with people, you know? Yeah, Yeah. that's right. And see whether you're getting it right and whether they're understanding. Yeah. So Andrea's going to speak first, and when she finishes, do I come straight in? Yes, Yes. I'll let you know. Okay, fine. And then I will stop every 2 to 3 sentences. Yes, so Sergio can. Yeah, so I can interpret. Would So, that yeah, be okay? 2 or 3 sentences, okay? Yeah, I think that's a reasonable length. Yeah. Or do you want me to stop after each one? I think, no, 2 or 3 sentences, it should be okay, I think. Okay, good, good. If I'm talking too much, can you just sort of go like that? Okay, will do. I'll just say. And I'll shut up and Okay. shorten. Will do. Oh dear. Pero esperamos, sí, no nada más para, gracias, 5 minutitos para que no se perdió su. Yeah, I think, there we go. Oh, great. I thought it wasn't, it was on, but we're okay. How many people are coming, do you know? So we should have about 10 present here, and Right. it's broadcasted to the social media for the whole university. So we should have plenty more people watching from home or from work. Yes. Coméntale que es hora de clase. It is at the moment there are some students are taking lectures. Okay. So some of them will arrive a bit late, probably. Yeah. Pero que no se preocupe porque But don't worry, we should be okay. We should have plenty of people watching us. sí, Okay. So Massive. not massive numbers, that's fine. So that gives them more chance to ask questions, which is good. Ya me Correct. están preguntando si va a estar a la venta, de hecho. Sí. Después me están diciendo, ¿me pueden apartar? Viernes o lunes voy por él. ¿Qué pasa? So people are already asking about the book. Ajá. They want to know if it's for sale, and of course it is, and if we can hold some copies for them. Eso es muy bueno. Yeah. So that's good. Okay, and I will say, once I've finished, I'll say next, when I say next slide, yeah, then. I will, or Andrea, who's actually going to be managing the slides,
So maybe we should. Maybe we should change place. Yes. Yeah. Is it very hot with you? Is it cold? Oh. For us, Ours is cold. I'm sure it will be. For you, it would be like spring. Okay, okay. It, for me, it's hot here, it's 30. It's so that's great. But not even for here. Yeah. I go, and so I was worried because I have a fan on me, but I don't think you can hear it. No, we can't hear it at all. So yeah. Good, good. You have a lovely view, actually, like right behind you. A lovely view. Are you at home? Say? Or are you at home or are you? Yes, this is my home. This is my garden. Ah, very nice. Very nice. Very peaceful. Well, I have a main carretera going round the back. So you will hear sometimes, and that's the police. So we're waiting for a couple more minutes, just, we'll give it 5% before we start. Okay, We'll give it just 5 or 10 minutes before we start. 5 or 10 minutes from now, okay. Yeah, just so we give time so people can arrive or can connect. And usually the way it's done here as well. Sorry? It's usually the way how it's done here as Yeah. well. Yeah, sure. Yeah. By the way, Andrea, I sent to and Sergio, I sent to Jose your details about how to get the book in Barcelona. And he's very interested and he's looking forward. I told him I would give him a copy when I see him in Milano. Oh, that's great. Actually, a friend of ours is going to take some books to Barcelona in September. He's coming to Milano. We've got a meeting there in September. Ah, that's great. Yes, well, And Jose Menchon, a professor, had asked me how he could get hold of the book in Spanish because he has a large OCD clinic. ah, that's great. And so he and he'd already seen the English version, but it wasn't any good for most of his patients because they wanted it in Spanish. So he was really keen to get, to see this. So I sent him the link. Ah, And great. Sergio, you're sending me some copies and I will then give him one and he will then hopefully get other people to buy it. Yes, that's something we'll do. As soon as the comes out, I'll send you the guide, the tracking guide. Yeah. So just yes. Excellent. I don't know if Humberto is coming to Milano or not, but there's a bit, he sometimes does turn up at these meetings, so he may be there. Okay, that's good. I'll ask him, Well, so yeah. maybe we can take also some copies. Yeah. Yes, That would be great. we are very excited that we're coming also to Mexico. Mhm. Sorry, I Everybody. didn't catch that. And that everybody is very excited that they're coming to Mexico in I'm December. very excited about coming to Mexico. It Yes, will be, coming. I'm very, very excited, so it will be good. That's great. Well, I don't know if we have to. Ya tenemos que empezar. Yo creo que sí. Sí, pero los va a presentar a Raúl. Quería comentarle a ella que va a hacer una presentación en español y que luego ella empieza
presentación. We're going to be introduced here in Spanish, and then I'll let you know when you Okay. start. So you're starting now, yeah? Okay. Muy buenos días a todas y a todos. Un momentito, por favor. Perdón, antes de llegar, amiguito, cerramos. Es que vamos a empezar la transmisión en redes. ¿Los puntos? Y todo lo que tienes que saber. Público. Tres, dos, uno. Ya está transmitiendo. ¿Ya? Perfecto. Muy buen día, agradecemos a todas y a todos por acompañarnos en la presentación de mi doctor. Todo lo que tienes que saber. Un texto de suma importancia que proporciona algunas herramientas para entender el trastorno obsesivo compulsivo, una enfermedad mucho más frecuente de lo que se cree. Y para ello, me gustaría presentar a nuestras y nuestro invitado. Iniciamos con Lynn Drummond, quien es psiquiatra e investigadora británica reconocida a nivel internacional. Ha ayudado a personas con TOC durante más de 40 años. Es psiquiatra, consultora honoraria del Southwest London and St. George Ames Trust y profesora visitante en la School of Life Medical Science en la Universidad de Hertfordshire. Además, de sus roles como médica y profesora, también trabaja ampliamente con varias organizaciones que ofrecen apoyo a pacientes con TOC y a sus familias, como Triumph Over OCD y Phobias UK o TOC UK, OCD Action y OCD UK. También quisiera presentar a Andrea Valero Matthew, traductora diplomada por la Organización Mexicana de Traductores, ha sido abogada, fiscalista, agente de viajes y agente de bienes raíces. Desde el 2022 es directora editorial de Adjetiva. Y por último y no menos importante, a Sergio Cepeda de Alba, editor, traductor y fundador de Adjetiva. Ha trabajado para editoriales como Penguin Random House, Santillana y Cambridge University Press. Ha publicado textos en el periódico Reforma y las revistas Crítica y Replicante. Es licenciado en literatura por la Universidad de las Américas Puebla y actualmente trabaja en su ISR para la maestría en diseño y producción editorial en la casa hermana de Monza Chimilco. Por favor, un merecido aplauso para los Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Yo quiero empezar dándole también las gracias a la doctora Lynn Drummond, porque con su libro me cambió la vida. Parece que es un poco exagerado, pero es la verdad. Porque alrededor de 2018 diagnosticaron con TOC a un familiar muy cercano. Y en ese momento nadie en la familia sabíamos qué era, cómo se trataba, qué podíamos hacer. Y fue un periodo muy difícil para todos porque no sabíamos qué hacer. Buscábamos información y era muy poca en ese entonces. Había más en inglés o a lo mejor recursos en otros países, pero no en México. Y por ahí del 2020, gracias a mi esposo y a Azares del Destino, pude leer el libro original en inglés y fue completamente esclarecedor, porque gracias a él pude entender qué era el TOC, cómo podíamos como familiares apoyar a nuestro ser querido
qué podíamos hacer, los trastornos relacionados con el TOC, y sí fue como un parteaguas para mí, y lo poco que yo le pude compartir a mi familia, porque no todos hablan inglés, o lo hablan, pero no podían como leer el libro completo. Y recuerdo que le dije a mi esposo que me encantaría traducir ese libro para que más gente tuviera acceso a esa información que era tan clara, tan precisa y tan puntual. Y bueno, pues 4 años después, aquí estamos, muy contentos con la publicación del libro en español. Y esto me ha ayudado no solo a mí con mi familia, sino también a mi ser querido y a la familia para que podamos entender más sobre el TOC y quitar como todos estos prejuicios y tabúes sobre lo que significa, que mucha gente piensa que nada más es sobre la gente que se lava mucho las manos o que es muy ordenada, y no, es muy amplio. Pero para eso tenemos aquí a la doctora Lynn, que yo le agradezco infinitamente todo su apoyo, que también gracias a esto del TOC he tenido la oportunidad de convivir más con ella, con gente que padece este trastorno y que me motiva, me impulsa, porque es gente muy, muy valiente, muy resiliente y que están haciendo todo lo posible para salir adelante. Así que, sin mayor preámbulo, mejor que la doctora Lynn nos platique más sobre qué es el TOC y todas las implicaciones que tiene. Y Sergio va a estar haciendo la interpretación para que quienes no hablen inglés pues lo puedan entender aquí en España. Okay. Then you can go ahead. You ready? Okay. Thank you very much, Andrea, and hola and buenos dias to everyone. I hope to be able to tell you something about OCD today, and I hope you will learn something from this talk. Hola, buenas tardes a todos. Desde allá, buenos días desde acá. Gracias, Andrea. Voy a dar esta presentación y espero que puedan aprender algo el día de hoy sobre el TOC. Next slide, please, Sergio. Okay, what I am hoping to do today is to tell you what OCD is, to show you that it can be a serious mental disorder that has effects on physical and mental health, but that despite that, it is very treatable with the right treatment. Lo que vamos a ver esta tarde es el desorden del TOC, un desorden, un trastorno altamente incapacitante y que puede tener bastantes formas de tratarse con el tratamiento correcto. Next slide, please. Okay, in the media and on television, certainly over here in the UK, but I think everywhere, there are a lot of misunderstandings about OCD, with people thinking that OCD is a minor condition, with people just being rather careful and a lot of cleanliness. En los medios de comunicación hay muchas representaciones incorrectas del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, y con algunas personas diciendo cosas poco cuidadosas como que hay un trastorno obsesivo compulsivo o con estereotipos. Next slide, please. Also, there have been films. I don't know if you have Friends over there, the American sitcom, where they've portrayed OCD as something that is funny and humorous. Now then, that can be very, very upsetting to people who have
a serious mental condition. En algunas películas o series de televisión, no sé si hayan visto Friends o Amigos en México, donde se muestra una representación de las personas con TOC, como algo que puede ser gracioso, chistoso, y eso puede dar lugar al entendido. Next slide, please. Okay, so what is OCD? Well, OCD, maybe unsurprisingly, consists of two components, obsessions and compulsions. El TOC está compuesto, ¿qué es el TOC? El TOC está compuesto por dos partes, obsesiones por un lado y compulsiones por otro. Okay. Obsessions are really horrible, nasty thoughts, images that come into the mind, or thoughts of doing something that are horrible. They make the person very upset, very anxious, and in some distress. Las obsesiones son pensamientos o imágenes intrusivos, recurrentes, que son muy desagradables o muy horribles para las personas y que de pronto no tienen, digamos, forma de regularlo y se ponen muy ansiosos. Okay, next slide, please. Oh, we got a problem. Yes. Okay. One second. Yeah, that's good. That's good. I can see it now. Next slide, please. Sorry, can we go back one slide, please? That's it. So examples of compulsions are obviously, oh, sorry, that's a compulsion. Can we go back to the obsessions? No, sorry. Yeah, obsessions. Yeah, next one after that. So one of the things that people often think of with obsessions are people worrying that they may be contaminated or get ill from something that most of us wouldn't worry about. Algunas de las preocupaciones comunes con las obsesiones es que las personas se puedan enfermar o contaminar por algo. However, obsessions can also be the very worst thing for that individual. So, for example, somebody who would never think about harming a child in any way may have thoughts of harming that child or even sexually harming the child, even though that's the last thing they would ever want to do. Sin embargo, incluso también las obsesiones pueden ser algo que sea altamente confrontante o desagradable para un individuo, como por ejemplo imágenes de interferir sexualmente con un niño, aunque eso sea algo que en realidad va en contra de los valores de las propias del individuo. Y bueno, por eso se resultados. People also may, in the same way, have blasphemous thoughts when they're very religious people. And then some people feel the need to check that they have performed actions like closing the door, and others try to make everything perfect. También pueden ser pensamientos blasfemos, por ejemplo, cuando las personas son altamente religiosas, o pueden ser las personas son altamente religiosas. Next slide, please. Bueno, algo que no traduje, pero también puede ser pensamientos como de que las personas sufren algún daño o algo
o dar alguna acción como cerrar la puerta o incorrectamente o apagar las luces. So compulsions are behaviors or thoughts which are designed to reduce or prevent the harm from the obsessive thought. Las compulsiones son conductas o pensamientos diseñados para corregir o prevenir el daño de los pensamientos obsesivos. However, they're either not connected realistically or they're clearly excessive. Sin embargo, no están realmente relacionados con ese pensamiento de una manera realista o son evidentemente excesivos. So examples of compulsions that we all will think of are things like excessive cleaning. But also some people need to do things a certain number of times, believing a number is a good number. Some of them undo the thought by having another thought, which is there to undo the original thought. Algunos ejemplos de compulsiones son, por ejemplo, la limpieza excesiva para deshacerse de la contaminación, o contar un número tras otro hasta llegar a un número bueno, hasta que se sienta correcto. Es el número correcto para deshacerse ese mismo. As well as doing compulsions, another compulsion is often seeking reassurance from families and friends. So people will ask things like, did I shut that door? And when their family tells them they did, that will not be enough. They'll have to do it again and again and again and keep on asking for more reassurance. Otro ejemplo, a las personas a veces buscan ser aseguradas por sus familiares, que buscan que sus familiares les digan, por ejemplo, si cerraron o no una puerta, y siguen buscando ese aseguramiento una y otra y otra y otra vez. Next slide, please. So as you can see, OCD is somebody there almost on a tightrope, having these awful thoughts and then all the time trying to put it right with their compulsions and reassurance seeking. Como pueden ver, el TOC es similar a una persona caminando sobre una cuerda roca y tratando de, y teniendo estos pensamientos, estas obsesiones una y otra vez y tratando de corregirlo a través de sus compulsiones. Next slide, please. This is a picture which shows something from a book I wrote many, many, many years ago. This lady, oh, sorry, yeah. Sorry. Esta es una imagen de un libro que escribí hace tiempo y pueden ver a esta señora. Sorry, go ahead, please. The lady in the picture has a fear of contamination by dirt and germs, which may cause her to be ill. La señora de la imagen tiene un miedo a la contaminación por gérmenes, bacterias, y bueno, lo que hace que esté realmente ansioso, y que tenga miedo, temor. Okay. What happens is she's been out and she feels contaminated, and so she goes and performs her washing compulsions in accordance with the rules she's invented. Lo que pasa es que la señora ha salido y tiene miedo de haber sido contaminada y entonces empieza digamos, compulsar, ¿no? Empieza a tener las compulsiones de lavarse las manos. However, these compulsions only reduce the anxiety a little bit,
and the effect lasts for a short time before she may worry again and feel the need to do the compulsion again and again and again, so that she is often in a high state of anxiety and distress. Sin embargo, esta compulsión, la vacilación solo reduce la ansiedad un poquito, lo que hace que tenga que lavarse las manos una y otra vez y otra vez para reducir esa ansiedad. Excellent. So who gets OCD? Well, the answer is it's very common, with nearly 3% of the population having OCD, and it being one of the most common disorders in childhood. ¿Quién padece? No. Se calcula que entre el 2 y el 3% de la población mundial padece TOC o aparece TOC. Por lo tanto, es un trastorno muy común. Y bueno, inicia realmente, incluso desde la infancia. It is as common in men as in women, and usually it has an onset either just before puberty or a slightly later one in early adult life. Igualmente se encuentra tanto en hombres como en mujeres, es cualmente común, y tiene un inicio generalmente durante la pubertad, pero puede seguir hasta la vida adulta. Okay. The peak in early adult life has slightly more women in that group, and that may well be that many women develop it round about childbirth. En la vida adulta se presenta un poco más en mujeres que en hombres, lo que puede estar relacionado con el nacimiento, con el almacenamiento de las mujeres. Next slide, please. Childbirth is a time when there are lots of hormones and instability, as well as all the worry if it is your first child of having a child. So it's maybe not surprising that OCD can arise then. We can treat it in the same way as any OCD, except we have to be more careful with medication. Durante el embarazo, hay muchas hormonas que incluso y puede estar relacionado con eso, incluso también hay, digamos, hay cierta ansiedad del nacimiento del primer hijo, o durante el primer nacimiento, lo que puede hacer que empeore. Y el TOC materno se trata como cualquier otro TOC, nada más que aquí lo único que hay que ser más precavidos es el tema de los medicamentos. Okay. So what causes OCD? Well, the answer is that the absolute answers are not known. However, we know that there's a very strong family history in most people with OCD. ¿Qué causa el TOC? En realidad no lo sabemos del todo. Sabemos algunas cosas, pero lo que sí sabemos es que la historia familiar influye en el TOC. Que existe el TOC. We also, as I mentioned, say that changes in hormones, such as pregnancy, may also be a cause. También sabemos que los cambios hormonales pueden influir en la presentación del TOC. There's some evidence that certain infections in childhood may result in OCD, and I'll talk about that in the next slide.
Other causes could be brain damage or brain injury, and certain medications, particularly those used for very severe schizophrenia, may precipitate OCD. Hay cierta evidencia de que ciertas infecciones pueden provocar el TOC, particularmente en la infancia, y algunas afecciones como esquizofrenia también pueden provocar el TOC. Ciertos medicamentos para Ciertos medicamentos, sí, para ser más exactos, ciertos medicamentos para la esquizofrenia. Okay. In childhood, there has been, although it's controversial, some belief that there is a sudden onset in a few children, rare condition, who will get an infection and then get an acute onset of OCD along with other neurological problems. Durante la infancia es rara la aparición del TOC y Sí, que bueno, es una condición muy extraña que aparece en la niñez, que también es muy controvertido todavía, pero bueno, es otro detalle, pero se llama trastorno neurológico autoinmunitario en niños, que puede presentarse y de ahí desencadenar. Nowadays, there have been some concerns about long COVID producing OCD, but as yet we haven't got definite evidence of this. hoy en día existe algunas preocupaciones de que el COVID pueda provocar el TOC, pero no hemos encontrado evidencias del día de hoy. Next slide, please. So we know that OCD runs in families, but that doesn't mean that if you have a family history of OCD, you are definitely going to suffer from it yourself. Sabemos que el TOC generalmente corre en las familias, pero eso no significa que si alguien en tu familia lo tiene, tú vas a desarrollar. So, something called resilience, which may also be partly inherited, but is probably what you get in childhood by being looked after, can help prevent against OCD, but it's not absolute. Algo que desarrollamos en la infancia llamado resiliencia puede ayudar a prevenir y pues sí, a que no se presente el TOC, pero esto no es absoluto. Si un tipo de resiliencia puede prevenir, pero esto no es absoluto. Next slide, please. So people can develop resilience, and I think what that doesn't mean that if you have OCD, you haven't been cared for in childhood, just that resilience and being cared for may help, being cared for may help to increase your resilience against conditions such as OCD. Si tienes TOC, eso no significa que no tienes resiliencia o que no la desarrollaste durante la infancia, solo significa que puedes, que si cuentas con una resiliencia vas a tener enfrentarte de una mejor manera. Next slide, please. So I've shown this in the diagram. So if you have an OCD tendency, the increased resilience may help to protect you against OCD. But as you'll see in the diagram, if life events come along and bad things happen, that will increase your tendency. Como pueden ver en el diagrama, una alta resiliencia puede ayudarte a enfrentar el TOC,
pero con los eventos de la vida, pues, que pasan, con los sucesos de la vida, aunque tenga los su resiliencia, puede existir. Next slide, please. Other possible causes of OCD I mentioned, particularly drugs like clozapine and also some brain damage, but there are also other conditions which go along with OCD, including ADHD and autism. Hay otras posibles causas de TikTok, como la clozapina, que era el medicamento para tratar la esquizofrenia, y hay otros trastornos, es como el TDAH o el autismo que pueden estar en los presentes. Slide, please. So, does it matter? Is OCD a minor condition, or is it something that we need to be more aware of? And I would say it is a serious mental disorder and one which affects the whole family. Importa el TOC, y realmente es Ella dice que claro que importa el TOC porque es un trastorno que afecta a mucha gente y que por eso hay que hablar más sobre este tema, porque tiene un efecto en toda la familia que está involucrada con una persona que está TOC. It also has both other issues in mental health as well as physical effects. Lo que tiene otros, tiene efectos tanto en la salud mental como en la salud física. Next slide, please. When you have somebody with OCD, the members of the family often get involved in helping the person with their compulsions because they care for them. Cuando alguien tiene TOC, los miembros de la familia generalmente se ven involucrados en ayudarlos a compulsar, porque realmente se preocupan por él y les importa. However, in some ways, this can serve to make the OCD worse. So the care can be counterproductive. Sin embargo, esto puede hacer que el TOC empeore, así que esta preocupación puede no ser. I should also say that in a very small number of people, this desire to have things their way can lead to violence, and that must never be tolerated. Sin embargo, en un pequeño número de personas, este deseo de compulsar o de salirse con la suya puede tornarse violento y eso nunca es aceptable. Slide. So, I'm going to look at the physical effects of OCD. Next slide. Vamos a ver los efectos físicos del TOC. Next slide, please. So people with OCD have a number of problems that can arise. Some people are so busy with their compulsions and their thoughts that they do not drink enough water and have kidney damage. Algunas personas con TOC pueden desarrollar una serie de problemas. Algunas personas con TOC pueden incluso estar metidas en
funciones que se olvidan de tomar agua, de tomar suficiente agua y tener baños. In addition, some people, we found that people are more with OCD are more likely to have raised blood lipids, which can cause other problems, circulatory and of the heart. Algunas personas pueden llegar a tener niveles elevados de líquidos de grasa en la sangre y eso puede ocasionar problemas cardíacos, cerebrovasculares, cardíacos. Next slide, please. Psychologically, OCD, people with moderate to severe OCD almost always are depressed as well, and that can be very severe. Psicológicamente, las personas con un TOC leve o moderado pueden desarrollar problemas psicológicos y pueden estar medianamente deprimidos, incluso llegar a estar más deprimidos. Indeed, 16% of people with moderate to severe OCD have thoughts of suicide, and tragically, 1.6% do die this way. Casi el 16% de las personas con TOC han intentado suicidarse, e incluso de una manera trágica, el 1.6% de las personas con TOC lo han logrado. However, there is some good news because OCD responds very well to treatment, both psychological and medication. Sin embargo, hay buenas noticias porque el TOC responde muy bien al tratamiento psicológico, por un lado, y médico, con medicamentos. Psychological treatment is based on the idea of exposure or gradually facing up to your fear without performing the compulsions. El tratamiento psicológico incluye una cuestión que se llama exponerte a tus miedos de manera progresiva y You can go ahead. Okay. And next slide, please. So if you remember my slide of my lady that remained anxious all throughout the day. Next slide. Si recuerdan mi diapositiva de la señora que estaba enojada y ansiosa durante el día. What we would like her to do is to face up to her fear and remain there until the anxiety went down without her performing the compulsions. Lo que deben hacer es quedarse ahí, enfrentar el miedo y permanecer ahí hasta que se reduce la ansiedad y bajan sus compulsiones. Next slide, please. However, it's quite difficult to just do that straight away, and you need to do it gradually, step by step, and to practice every day. I usually say 3 times a day, you do the first little step. Sin embargo, es difícil hacerlo de una vez y hay que hacerlo de manera gradual, poco a poco, un día a la vez y paso a paso. Y por lo menos 3 veces al día para que Next slide. So this shows that you might start with some very easy step, but one that causes anxiety. And as that improves, as you practice every day, you can move on to more difficult ones.
como muestra este diagrama de la diapositiva, uno puede empezar con algo que provoque muy poca ansiedad e ir incrementándolo poco a poco, día con día, hasta llegar a algo que provoque mucha ansiedad. Next slide, please. What about medication and OCD? Next slide, please. Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos? The medication that works well for OCD are the SSRIs, or serotonin reuptake inhibitors. Los medicamentos que funcionan muy bien con el TOC son los inhibidores de la recaptación de serotonina, o IRS. Examples include fluoxetine, sertraline, and escitalopram. Los ejemplos incluyen la fluoxetina, la sertralina y el escitalopram. Next, please. The first medication which was found to work is a very old one called clomipramine, which is no longer available in Mexico. But I mention it because it was the first real breakthrough for OCD in the 1980s, and people started to get better. El primer medicamento que encontró que funcionaba para el TOC es la clomipramina. Es un tipo de medicamento que ya no se usa en México, medicamento antiguo, y aunque ya no se usa, lo menciono porque fue un avance en los 80 para tomar el TOC. Next slide, please. That shouldn't be there. Next slide, please. When you come to SSRIs, you need to prescribe them in a higher dose than you do for depression, and you need to be patient because it will often take 2 to 3 months for beneficial effects to appear. Cuando se presentan ISRS, inhibidores de la recaptación de serotonina, se deben recetar en dosis más altas que las utilizadas para la depresión. Se deben recetar en altas dosis y se debe ser paciente, porque puede pasar hasta 3 meses para que empiecen a tener efecto. We also know that good effects can keep on accruing or adding up to 2 years after starting medication. También sabemos que los efectos positivos se pueden acumular hasta 2 años después de haber iniciado el medicamento. There are sadly also some side effects, but most of these are minor, and if you continue to take the medication, they tend to get less severe. También hay algunos efectos secundarios, pero son menores y tienden a disminuir conforme se va tomando el medicamento. Okay. I'm listing here some of the medication with some of the side effects. The first SSRI that we used was fluvoxamine. Next slide. But then here are some of the others as well. Y están algunos medicamentos usados. Primero es la fluoxetina y pueden dar una historia de eso. We don't tend to use citalopram as first line anymore because there are difficulties with some of the side effects. Ya no usamos el citalopram como tratamiento inicial porque tiende a haber efectivo y tiende a haber efectos secundarios. Next slide, please. In general, about half of all people that go on an SSRI will see some benefit. En general, aproximadamente la mitad de personas que toman este tipo de medicamentos esperan algún beneficio.
The level of improvement is usually about 35%. El nivel de mejora es alrededor del 35%. And the response is slow and gradual and can, as I mentioned before, go on for 2 years or more. Y la respuesta es lenta y gradual y puede ser, como ya mencionado, hasta de 2 años o más. Next slide, please. So, in summary, OCD is a serious mental condition which has effects on physical as well as mental health. However, it does respond well to treatment, and so it can respond well to psychological treatment and medication. En resumen, enfoque es una enfermedad mental grave con efectos graves sobre la salud física y mental, pero responde bien al tratamiento. Next slide, please. So, in short, if you have OCD, there is light at the end of the tunnel and you can get better. En resumen, hay mucha esperanza. Se necesita más conciencia pública y es importante decir que uno puede mejorar. But we need more awareness amongst people in positions of authority. We need more public awareness, professional awareness, and more treatment programs. Necesitamos más conciencia pública en personas con autoridad, más conciencia social y más programas de tratamiento. So this is where the book comes in. If you're interested in OCD, then I hope you will find this useful, which gives much, much more detail than we can give in a very short talk. Bueno, aquí donde entra el libro, es muy importante porque trata todo lo que hemos visto aquí en mucho mayor detalle y podemos verlo en nuestras vidas. Next slide, please. And for those of you that are interested in the English version, I've also put a slide describing that as well. Y para quienes estén interesados en la versión en inglés, he colocado una diapositiva con la portada. So any questions? ¿Alguna pregunta? Ahorita ya van a- Perfecto, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quieran compartir. Bueno, ¿por qué el tema? La autora, ¿por qué decidió escribir? Bueno, es psicóloga que ha trabajado en estos temas, pero ¿cómo se relaciona ella con el tema, no? ¿Por qué es de su interés el tema del tema? So the question was, we know you have worked with OCD before, but why did you decide to get involved with OCD and to write OCD? Okay, well, it was very many years ago in 1979. Fue hace muchos años, en 1979. I went to work with Professor Isaac Marks, Fui a trabajar con el profesor Isaac Marks, who was the first person to start using psychological treatment
with OCD effectively. ¿Quién fue la primera persona que empezó a hacer tratamiento para TOC de una psicológico para TOC de una manera realmente efectiva? And I would see people who were so very, very ill and they were getting better, and they were getting better within 10 to 12 weeks, just like that. Whereas in a lot of psychiatry, it's up and down, but these were people just getting better. Y empecé a ver personas que realmente estaban muy mal, mejorar más o menos en 10 semanas. Y con mucha de la psiquiatría, las mejoras son altas y bajas, y aquí mejoraron de una manera realmente rápida. And so that's rose my interest, and I then realized that very few people were interested or understood this condition, and it became my life work. Y eso me llamó la atención y me interesó mucho, y entendí que muy pocas personas realmente entendían esta condición, y por eso se volvió el trabajo de mi vida, trabajo de toda mi vida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Yvonne y me gustaría saber si con el tratamiento adecuado tiene, si pudiera tener una cura al 100% o a 20%, se podría presentar esta cura. Hi, I'm Yvonne, and I would like to know if with an adequate treatment, OCD is curable, or how would this cure be presented? How would this cure look like? If it is, or to what percentage of cure? Cured. Yeah. I think cured is a difficult word. Creo que curar es una palabra difícil. For a start, I wouldn't want to change somebody's whole personality. Para empezar, no me gustaría cambiar toda la personalidad de alguien, su personalidad completa. So I would rather talk about working with the person to establish them at a level where their OCD does not interfere with them achieving what they want to achieve in life. Así que prefiero hablar de trabajar con una persona de una manera o de un nivel para que el TOC no interfiera con su vida, ¿no? Y con lo que desean lograr en su vida. And also, from time to time, when bad things happen, they may find the tendency will come back. And that is why it's so important that they learn how to manage it themselves using, for example, exposure that we discuss in the book. Y durante algunas etapas de su vida, cuando las cosas se ponen difíciles, puede regresar de vez en cuando, ¿no? Por eso es importante que las personas sepan cómo manejarlo, usando las herramientas como la terapia en exposición, de la que hablamos en el libro. Bien. Esta es una pregunta en vivo por Facebook. Es de Gerardo Castillo Antunes y él pregunta: ¿qué puedo hacer si he intentado de todo para combatir el TOC y solo aumenta con los años y cada vez es más difícil vivir? So we have a question from the live, from the Facebook live. It's a question from Gerardo Castillo, and he asks,
what can I do if I try to face OCD throughout my life? And it only seems to be increasing with age, and it is increasingly difficult to basically. Yeah. It is very difficult, and OCD can increase with age, and that's why a structured program, when you may set out a hierarchy or a list of situations that you are fearful of, and then take them one by one and try and overcome them. It may take weeks to do each one, but to face up to that fear gradually. I think sometimes people try to take on the whole of OCD, and it's too much. Realmente es muy difícil sí, implementar con edad. Por eso es importante tratar de tomar una cosa y enfrentarla, algo que miedo, digamos, poco a poco, y usar el tratamiento de una manera estructurada, tomando una cosa a la vez. Pienso que a veces las personas tratan de enfrentar todo el todo a la vez, en lugar de una cosa. Poco a poco. No sé si alguien más. Tenemos otra pregunta muy buena. Creo que estoy identificada. Bueno, me gustaría saber si es una condición o un padecimiento. So the other person is, I think I identified, I would like to know if it's a condition or if it's an illness. Sorry, a condition or An illness. As in, oh goodness. Yeah. I don't know, because I don't think that way. I look at what is in front of us, what the problem is, and try to work out with the individual what they find difficult. So we know that some of the brain circuits are a bit different with people with OCD, but I wouldn't say that means that it's an illness as such. It's the way the brain works in some of these people. No lo sé, en realidad, y no lo sé porque yo no lo veo de esa manera. Yo trato de trabajar con los individuos, con los que se están enfrentando y trabajar con ellos. Y que si es una forma en la que su cerebro funciona, pero eso no significa que ha de ser algo de tener. And what is normal? Bueno, yo tengo otra, ¿qué es lo normal? otra pregunta relacionada con esta pregunta anterior. Clínicamente, ¿cómo identifican o cómo diagnostican el trastorno de OCD, el TOC? ¿Hay alguna herramienta, algún cuestionario o cómo se diagnostica? Clinically, how do you diagnose OCD? Is there a tool? Is there a Sorry? In a clinical way, how does one diagnose OCD? Is there a certain tool or a questionnaire to diagnose OCD? There are some screening tools. The Zohar Feinberg tool is 5 questions, and that's been
translated into a number of languages, including Spanish, of course. Algunas cosas como el cuestionario de Stoltenberg. Si estoy equivocándome en el nombre. Vox, Y-D-O-C. Que se utilizan para el ese cuestionario tiene 5 preguntas. Also, I mean, the best way to diagnose OCD is to sit with the person, take the history, and look to see if there are these really troublesome, unpleasant thoughts, images, or impulses, and then what is keeping them going, whether there are any compulsions. Y también la mejor forma es sentarse con el individuo y explorar y ver esas posiciones y compulsiones y ver qué es lo que se presenta. Por ejemplo, por ejemplo, esta respuesta sería para hacerles la encuesta a los de niños que ya pueden contestar o niños donde se esté viendo su desarrollo. Pero, por ejemplo, en un bebé se podría notar desde bebés y cómo sería la manera en que nosotros pudiéramos darnos cuenta que tuviera esto. So this questionnaire can it be applied to children and in babies? How is it possible to detect OCD in babies? Not to babies, but children very often do have, do present with OCD. As I say, it's one of the most common conditions of childhood. And with them, the treatment is the same as with adults, although obviously in children, it's very important to also involve the family. No en los bebés, pero en los niños sí, y como dije, es un trastorno muy común. Y es importante que cuando se haga ese cuestionario se tiene involucrado a los niños. Porque el tratamiento es el mismo, nada más, es que hay que involucrar. I think that's it. No. El libro. El libro se consigue en las librerías más grandes de México, que son Gandhi, Gombi, que está más en el norte, Sanborns, en el Péndulo, y en librerías independientes en distintas partes de la República, en Tijuana, en Mérida. Y también lo vamos a tener aquí en la UAM Nacionalpa, para que lo puedan conseguir y pues ya sea para que ustedes lo lean o para que alguna persona que consideran que le puede ayudar, pues también. O si ustedes son curiosos. So they were asking where they can get the book. And so where can we get the book? And major bookstores in Mexico and here at one part of my class. Muy bien, pues thank you very much, Lynn. Thank you. Well, thank you for inviting me and thank you to everyone for coming. Muchas gracias y bueno, a ver, vamos a decir unas últimas palabras. Thanks a lot, Lynn, for having us here for your talk in the name of the University Autonomous Metropolitana, la Universidad Autónoma Metropolitana. We thank you and we are very happy to have you here. And that's all. Thank you. Hope to see you very soon here next. Gracias. Muchas gracias. Pues, thank you. Gracias también. En Proyecto Editorial, en Biblioteca,
todas las personas involucradas en preparar este bonito espacio y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, doctor. Bye. Lo van a traer a la